actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. De 30 las muertes violentas este fin de semana en Guayaquil, en la zona 8. En Esmeraldas se viven momentos muy complejos porque las cifras de muertes violentas en comparación con el año pasado se multiplicaron por 4. Y estos son solo 2 ejemplos de una situación compleja que se extiende por todo el país. El gobierno expone que el crecimiento de la violencia está directamente ligado al aumento de las incautaciones de cocaína, que hasta septiembre de este año iban ya por las 150 toneladas. Y esos son algunos miles de millones de dólares en los mercados internacionales. Esta mañana nos acompaña Diego Ordóñez, secretario nacional de Seguridad Pública y del Estado. Diego, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. El presidente ha dicho que no va a cesar la lucha contra el narcotráfico, entonces lo que tenemos que esperar es un recrudecimiento de la ya recrudecida violencia en el país. Tenemos un compromiso que tenemos que llevarlo a cabo, Lenin, y es por el futuro del Ecuador, futuro de los hijos, de los nietos. Tenemos que combatir las causas estructurales que afectan o que generan los niveles de violencia que estamos viviendo. Y es fundamental para eso, para definir una estrategia, el analizar con objetividad y precisar exactamente las causas de esa violencia, en donde además están focalizadas geográficamente. De manera que podamos orientar las acciones, como se les han orientado, a las zonas en donde existe el mayor nivel de violencia criminal, caso específico la zona el sur de Guayaquil y el Esmeraldas y la frontera. Se dice: vamos a equipar la policía, vamos a dotarla de armas, de vehículos blindados, que son necesarios, evidentemente. Tenemos ya más hombres, más policías, y vamos a sumar otra cantidad importante. Tendremos cuarteles intermedios, 26 en las 5 provincias más inseguras. Pero con excepción de los policías que se incorporaron hace 10 días ya, Diego, el resto de las acciones que se anuncian, ¿cuándo se van a concretar? Lenin, son acciones que tienen su proceso. La dotación de los equipos que requiere Policía y Fuerzas Armadas deben primero determinarse cuáles son las prioritarias, porque necesitamos mucho dinero. Tenemos en ese sentido 2 estrategias, una de corto plazo y una de mediano y largo plazo. ¿Cuál es la de corto plazo? Primero, hace un momento les decía que lo fundamental para tener una estrategia exitosa de seguridad es identificar la amenaza, la profundidad de la amenaza y quiénes son los actores de esa amenaza. ¿Cuál es entonces el recurso fundamental para eso? Inteligencia, equipos de inteligencia, que el Ecuador no cuenta, o que si contra un momento se llevaron y desvalijaron al sistema de inteligencia, tanto de policía como de Fuerzas Armadas. Hay que fortalecer esa inteligencia de manera que podamos saber a dónde orientamos las acciones. Lo segundo, el equipamiento en cuanto a material, armas, logística. Eso en un plan de corto plazo prevé recuperar ciertas capacidades mínimas. Y luego el plan más grande, el de mediano y largo plazo, el que es llamado, está incluido dentro de la estrategia integral de seguridad, es el que el presidente ha presentado y anunciado en varias oportunidades. Tenemos un documento, es la primera vez que tenemos un documento. Primera vez que tenemos un documento articulado entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional para enfrentar la amenaza del narcotráfico y el crimen organizado. Eso supone una inversión, según el presidente lo anunció, de alrededor de 5.000 millones de dólares. Esa inversión, obviamente, el Ecuador no la puede hacer, y sobre ese valor es que se discute la cooperación y el apoyo de gobiernos que tienen que ver con los mercados de consumo. Ahora, esa cooperación, ese financiamiento que podría venir de Estados Unidos o quizás de otros países, ¿es una idea? ¿Ha sido el tema de una conversación casual o hay algo concreto, una solicitud por escrito y una respuesta afirmativa? Bueno, para darle una respuesta de eso, veamos lo que sucedió la semana pasada. Visitó el Ecuador una delegación del más alto nivel del Senado norteamericano, de demócratas y republicanos, integrantes de las comisiones de seguridad, de inteligencia, de desarrollo, de finanzas, para conversar con el presidente Lasso sobre las necesidades en torno a la seguridad. Y hay ya un compromiso de ese lado, en el sentido de empujar la propuesta que tiene hecho el presidente, que ya está presentada ante el gobierno de los Estados Unidos. Lo presentamos al Departamento de Defensa, al Comando Sur,
a través de la Embajada del Ecuador al Departamento de Estado. Todo esto se viene trabajando, sobre todo esto se viene trabajando, pero hablemos de lo siguiente. Esto es un plan de mediano y largo plazo. Veamos en el corto plazo. No hay largo plazo sin corto plazo. ¿Qué es lo inmediato? Usted acaba de mencionar algo que es fundamental, es un cambio en el sistema operativo, en la modalidad de gestión operativa de la Policía Nacional. Vamos hacia el modelo de cuarteles intermedios. ¿Qué quiere decir esto de cuarteles intermedios? En zonas de baja conflictividad, UPCs, como es el modelo que se ha operado durante los últimos años. En zonas de alta conflictividad, vamos a instalar, por ejemplo, en Esmeraldas, 3 cuarteles intermedios que permitan el acantonamiento de un número superior de policías en una vida además de cuartel, ¿no? Que tiene una serie de implicaciones en cuanto al funcionamiento orgánico, la disciplina, etcétera. Aparte de la dotación, no solamente el hecho de tener el cuartel, la dotación, son los equipos de inteligencia, los equipos de comunicaciones. Usted me dice, ¿cuándo? Ese proceso lo estamos avanzando. En poco tiempo ya vamos a tener concreciones en cuanto a lo que necesitamos financiar, porque el Ecuador comprenderá que todo esto supone un esfuerzo financiero muy alto. Y usted dice, Diego, que ya han adelantado solicitudes concretas a distintas entidades del gobierno norteamericano. ¿Qué nomás están pidiendo? Bueno, lo que consta en el plan, ¿no? Hay un plan de una estrategia integral en donde se incorpora un conjunto de requerimientos que tienen que ver con lo que mencionamos hace un momento, en el sentido de hacer que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tengan pues las capacidades suficientes como para poder enfrentar los elevados niveles de criminalidad. Eso suena a asesoramiento, suena a equipamiento, pero también se está pidiendo dinero. Suena equipamiento y obviamente suena financiamiento, ¿no? ¿Y cuánto? ¿Están pidiendo un monto en concreto o lo que buenamente nos quieran dar? Bueno, el presidente ha hablado de un monto, ¿no? Le acabo de decir hace un momento. Sí, 5.000 millones, pero todo eso se le está pidiendo a Estados Unidos. Hay un planteamiento en ese sentido. Esperamos ya empezar a tener respuestas respecto de eso. Todo esto enmarcado dentro de lo que algunos han dado por llamar un plan Ecuador. Esto es un plan que nos permite enfrentar o apoyarle al Ecuador en enfrentar esta amenaza contra la estabilidad del Estado, que es la delincuencia organizada y el narcotráfico, ¿no? El Ecuador no puede solo dar esta batalla. Su situación financiera no le permite, su lamentable retroceso, ¿no? Estamos tratando de recuperar lo que en los últimos 15 años el Estado se retiró para que se instale en el Ecuador con fuerza el crimen organizado, el narcotráfico. Estamos logrando, y por eso usted mencionaba hace un momento, un nivel de incautaciones que triplica lo que se incautó en el año 2016. Estamos triplicando en relación con el 2016 y ese año es muy importante tenerlo en cuenta. Estamos incautando 3 veces lo que se incautó con relación a ese año. ¿Qué significa eso? Que aquellos que están ligados al negocio están recibiendo golpes muy certeros en lo que más interesan sus economías, y eso se refleja lamentablemente en ese focalizado incremento de criminalidad en zonas específicas de la geografía ecuatoriana, en donde hay sitios de exportación por la salida al mar, como zona sur de Guayaquil, o de elevado nivel de microtráfico como en Esmeraldas, y también en la zona sur de Guayaquil, es en donde se da este conflicto de los grupos de delincuencia organizada que se enfrentan. Diego. Esto es lamentablemente el impacto de... Esta es la reacción frente a una acción decidida del gobierno para enfrentar esta amenaza. Dado que el Estado ecuatoriano, entiéndase Fuerzas Armadas, Policía Nacional, no cuenta con los recursos para, por ejemplo, controlar todo el mar territorial, todo el espacio aéreo, por donde también se desarrollan actividades y donde fundamentalmente se desarrollan las actividades de exportación de drogas, se podría o se está planteando en este plan presentado al gobierno de Estados Unidos la reactivación de algo similar a la base de Manta? Bueno, no solamente que se
eliminó la cooperación de Estados Unidos en la vigilancia de la zona de costera, el mar territorial y Galápagos, que era lo que hacía, el trabajo que hacía la base de Manta, sino que constitucionalmente se prohibió tener esa posibilidad. Es decir, no hay un mecanismo legal que le permita al gobierno ecuatoriano reincorporar o restablecer ese modelo de cooperación, que era, como insisto, un sistema de vigilancia muy eficiente, muy efectivo para el control de la zona de costa. Bueno, se permitió que en Galápagos opere de manera logística un avión radar de Estados Unidos, entonces mecanismos sí existen. Y existen otros mecanismos, Lenin, precisamente para superar esta deficiencia. Está en el plan de corto plazo mecanismos para la vigilancia de zona de playa, para la vigilancia de la zona costera, para la vigilancia del mar territorial y para la vigilancia de todas las fronteras del Ecuador. La tecnología en esto, Lenin, ayuda muchísimo, ¿no? Hay, por suerte, en el mundo un gran desarrollo en cuanto a los sistemas de detección, de vigilancia, de seguridad, de defensa, y en eso el Ecuador se ha comprometido, y por eso les decía hace un momento, este proceso lleva un poco de tiempo. Es importante además discutir los términos económicos, los términos financieros, los términos de cooperación en los cuales este proceso se va a llevar a cabo. Y yo entiendo y me hago cargo y todos comprendemos que muchos necesitamos una respuesta de muy corto plazo, pero como es costumbre en este gobierno, atacamos los problemas de fondo, los problemas estructurales, y por eso tiene que ver la propuesta, la estrategia integral, la de corto plazo y la de mediano y largo plazo, articuladas para enfrentar el problema estructural de la violencia en el Ecuador, que es originado en más del 80% en el narcotráfico y en el micronarcotráfico. Usted habla de respuestas estructurales, y la seguridad evidentemente no solo se construye con hombres armados y operativos, sino también con inversión social. Y Esmeraldas, como muchos otros cantones de la República, es un espacio que no cuenta con servicios básicos siquiera, peor aún con espacios deportivos o de recreación, y se sigue exigiendo inversión estatal. La competencia de seguridad es exclusiva del gobierno central, pero la responsabilidad de invertir en otros aspectos que sin duda inciden en la seguridad es de los gobiernos seccionales. Pero algunos prefieren con sus recursos montar árboles de Navidad o hacer conciertos de reggaetón. ¿Y ahí cómo hacemos, Diego? O piscina de olas. Va dependiendo de las prioridades, ¿no? Mire, muchos de los gobiernos locales recaudan la contribución o la tasa de seguridad. Y sobre eso hay que pedir pues, una propuesta. Los gobiernos locales tienen mucha responsabilidad en cuanto a la seguridad, en cuanto a la regulación del uso de suelo, en cuanto a la iluminación, en cuanto a la inversión en infraestructura, ¿no? En cuanto a canchas deportivas. Esos son factores laterales que añaden solución al problema de la inseguridad. Si usted va, por ejemplo, a las zonas de Guayaquil o de Esmeraldas, de estado en Esmeraldas, ¿no? El nivel de abandono de las ciudades, de los gobiernos locales, es muy alto, es muy alto. Ciertamente que es necesario fortalecer la inversión social que usted acaba de manifestar. Bueno, hay planes que el gobierno tiene en ese sentido. El plan de la combate a la desnutrición infantil. Batimos el récord de inversión social de 13.000 millones de dólares en relación con toda la historia desde los últimos 15 años de lo que llaman inversión social, en educación, en salud, en prevención, en vacunación, en escuelas, en deporte, en cultura, en ese volumen de inversión. Ahora bien, ¿cuál es la solución igual estructural en el tema de la necesidad de dar solución a los requerimientos sociales de provincias como Esmeraldas? De inversión, pero para eso necesita recuperar condiciones mínimas de seguridad, y eso se ha dado. Quisiera señalarle, Lenin, tenemos declarada a Esmeraldas zona especial de seguridad. Se ha movilizado un contingente de alrededor de 1.200 miembros de Fuerzas Armadas al mando de un general, para, juntamente con la fuerza policial, que en Esmeraldas es alrededor de 1.964 miembros permanentes, y se incrementaron 200 en la semana pasada, todos ellos en una fuerza de trabajo conjunto. Los resultados son
muy importantes. Hay un evento suscitado la semana pasada que generó una explosión de cierto nivel de violencia dentro de la ciudad y una apresurada, en mi opinión, una apresurada decisión de suspender actividades desde las 2 de la tarde. Pero si usted revisa los resultados de la fuerza de tarea, va a darse cuenta que ese trabajo está resultando en incrementar la sensación de seguridad en general en la zona de Esmeraldas, en garantizar que el comercio opere más allá de las 2 de la tarde, en la recuperación del flujo turístico, y esto es resultado de ese trabajo conjunto de Policía y Fuerzas Armadas, que es importante conocerlo y valorarlo. Diego Ordóñez, secretario nacional de Seguridad Pública y del Estado. Gracias, Diego, por acompañarnos aquí en Contacto Directo. Gracias, Lenny. Y luego de la pausa volvemos con Francisco Santos, ex vicepresidente de Colombia.